Buenos días chicos, hoy vamos a ver el método de la bisección implementado en Excel. Primero que nada debemos saber qué son las raíces de ecuaciones. Las raíces de ecuaciones son los valores de x que hacen cero la ecuación. Es decir, tenemos de ejemplo la ecuación cuadrática y cuando tenemos o nos piden hallar el valor de x de esta ecuación cuadrática, lo que nosotros implementamos es la fórmula cuadrática, la fórmula general. Esta fórmula general nos da el valor de x que hacen cero la ecuación. Obviamente tenemos que conocer el valor de a, el valor de b y el valor de c, o lo podríamos despejar paso a paso para obtener el valor de x, que sería la misma fórmula general. Lo podemos ver de otra forma. Si convertimos la ecuación cuadrática en una función, esta función la podemos graficar. La gráfica es que se nos genera en el plano XY, posiblemente cruce sobre el eje X. Al momento de cruzar o en el punto donde cruza, eso se llama raíces de la función, es decir, aquellos valores de X que hacen que la función se vuelva a cero, es decir, una ecuación cuadrática. Pues bueno, existen funciones que se llaman funciones trascendentes y son las que contienen funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas o de otro tipo no algebraico. Por ejemplo, tenemos la función seno de x menos x, y si nos pidieran hallar las raíces de esta función, es decir, seno de x menos x igualado a 0, y nos piden despejar x, pues es prácticamente o es imposible de resolver, y pues no contamos con un método para descubrir el valor de x que hacen que esta función valga 0, ¿no? Igual a la menos x, pues igual si nos piden despejar x, cuando esta función vale 0, pues tampoco lo podemos hacer. Y así hay varios tipos de funciones que no podemos determinar el valor de x de la forma convencional, y entonces tenemos que aplicar el método de la bisección. ¿En qué consiste el método? Pues consiste en ir bisectando sucesivamente el intervalo cerrado AB y desechando el extremo derecho o izquierdo según se continúe cumpliendo con la condición f analizada en A por f analizado en B menor que 0. Bueno, ¿y qué significa esto? Pues si nos fijamos en esta función que tenemos de ejemplo, hay un valor de A en la cual la función es positiva, hay un valor de B que cuando la sustituimos en la función nos da negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente en este punto, a este punto, si es continua la función, pues posiblemente encontremos una raíz en ese intervalo. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es acercarnos a la raíz de esa función bisectando el intervalo conocido, es decir, cortándolo a la mitad y sabiendo ese punto. En este caso xr sería a más b entre 2 y obtenemos la coordenada en x de xr, y obviamente vean que xr nos da, o al momento de sustituirla en la función, nos da positivo y está del lado de la sal, y por lo tanto xr pasa a ser a, ¿sí? Y volvemos a bisectar la función y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ir cortando a la mitad o bisectando el intervalo que nos va a dar. Aquí tenemos un ejemplo de una forma más gráfica, más amplia. Vean que tenemos el intervalo conocido A y B, y vamos a asignarle al primer intervalo conocido como A1 y B1. Cuando la bisectamos, obtenemos M1, la mitad de ese intervalo, ¿sí? En ese primer intervalo, ¿no? Y este M1 se aproxima a la X raíz, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, M1 queda del lado de la A, es decir, M1 pasa a ser A y B1 sigue siendo B, y se vuelve a bisectar ese intervalo.
al momento en que lo bisectamos, ya sería la segunda bisección, es decir, la mitad en la segunda bisección, ¿sí? M2, y M2 pasa a ser B, porque está del lado de las B, junto a X raíz, ¿no? Y entonces, otra vez se forma un intervalo, obviamente la A anterior se queda, pasa a ser A, sigue siendo A, y se vuelve a bisectar, y así sucesivamente. Entonces, este es el método de la bisección, ir bisectando y ver en dónde se encuentra esa mitad, si se encuentra del lado de la A o del lado de la B, y si se encuentra del lado de la A, pasa a ser A, la B se mantiene. En la siguiente bisección, se bisecta, hay que ver en qué lado queda esa mitad, queda del lado de la B, pues pasa a ser, la mitad pasa M2 o M pasa a ser B, y así sucesivamente hasta llegar a una aproximación muy buena de la X raíz. Y entonces, ¿cómo podemos ver esto en forma de diagrama de flujo? Pues primero que nada, aquí tenemos el diagrama de flujo del método de la bisección. Primero hay que definir A, B, la función analizada en A, la función analizada en B, el error E, que este error pues es cuánto nos podemos llegar a acercar a la respuesta aproximada o verdadera de lo que estamos calculando, ¿sí? De una forma aceptable o que nos solicite el problema. Y las iteraciones máximas IM, en este caso IM, pues no podemos estar haciendo infinidad de veces los cálculos, debemos parar, ¿sí? Y entonces también hay IM, que sería en este caso las iteraciones o las bisecciones que se pueden hacer, ¿sí? Y hasta allá, ¿no? Y entonces te dice, una vez definido esto, pues vamos a corroborar si en ese intervalo hay una bisección. En ese intervalo hay una raíz. ¿Y por qué? Porque recuerden, si A al momento de sustituirlo en la función nos da un valor positivo o negativo, o B al momento de sustituirlo en la función nos da un valor positivo o negativo, y si estos son contrarios se van a multiplicar y nos va a dar un valor negativo, es decir, menor que 0, ¿sí? Y si eso ocurre, hay una raíz en ese intervalo. Y por el contrario, f de A y f de B tienen signos iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese intervalo la función analizada se encuentra del lado negativo, del lado positivo o del lado negativo, y pues no hay raíz, no hay cruce con el eje X, o se encuentra del lado positivo los dos valores, ¿sí? Y entonces no hay cruce con el eje X y por lo tanto no hay raíz. Entonces aquí vean, si es mayor que es decir, si es lo contrario, menor, ¿sí? Si es lo contrario, pues no hay raíces en el intervalo. Pero si se está cumpliendo esta lógica, pues pasamos a la siguiente cuestión, ¿sí? En este caso, si alguna de estas, algún intervalo, ¿sí? El valor de A analizado en F es 0 o el valor de B analizado en F es 0, pues al momento de multiplicarlo, pues ¿qué va a pasar? Pues que A o B van a ser raíz, una de las dos o las dos, ¿sí? Posiblemente hayamos elegido el valor de A, que nos hace 0 la función, y entonces ya estábamos determinando una raíz de manera directa, ¿no? O f de b, y cualquiera de las dos, si cualquiera de las dos nos da 0, pues alguna de ellas son raíz o las dos son la raíz, ¿sí? Pues bueno, si no ocurre esta lógica, pues vamos a determinar la XR, que sería la mitad de ese intervalo, ¿sí? Con la fórmula de A más B entre 2. Bueno, también determinamos el error aproximado, XR menos la XR anterior, y determinamos
cuántas veces hemos hecho la iteración, ¿sí? Y entonces sería I es igual a I más 1. Y entonces seguimos, ¿no? Vean que las flechas verdes nos indican pues el seguimiento que se da, ¿sí? Al diagrama de flujo. En este caso, vean que entramos a la lógica, a esta cuestión, ¿no? De determinar si f de xr es igual a 0, entonces encontramos la raíz. O si el error aproximado es menor que el error que ha determinado el problema o nosotros hemos determinado, entonces allá hallamos la raíz, ¿no? O si las iteraciones que llevamos es menor a la iteración máxima que nos dio el problema o que nosotros hemos determinado, pues allá para. Allá dice que si esto ocurre, pues xr es la raíz. Si nada de esto está ocurriendo, pues entonces pasa a hacer la otra lógica. F de A por F de XR es menor que 0. ¿Sí? Si se cumple esta multiplicación, y con este valor de XR que hemos calculado, pues si se cumple, pues B pasa a ser XR, A se mantiene, ¿sale? Con el mismo valor con el que iniciamos, ¿no? Si no ocurre esto, ¿eso qué quiere decir? Que A pasa a ser XR y B se va a mantener con el valor anterior. ¿Sí? Bueno, seguimos y volvemos a calcular XR, volvemos a pasar la E aproximada, la iteración, volvemos a comparar, ¿sí? Si la nueva XR nos da 0, si el error aproximado es menor que el error que determinamos, o la I es menor a la I máxima, o las iteraciones máximas que nos piden o nos solicita el problema, y así. Si no se cumple con nada de esto, pues nos vamos otra vez a la comparación y volvemos a hacer lo mismo. La nueva XR se sustituye en la función, la A que tenemos se vuelve se calcula, se multiplican, si es menor que 0, B es igual a XR, si no, A es igual a XR, y así sucesivamente hasta que se cumpla alguna de estas tres cuestiones y hallamos la XR, que es la raíz, o es la raíz aproximada, y terminamos el ciclo. Y así es como se implementa el diagrama de flujo, ¿sí? Así es como se lee el diagrama de flujo en este caso. Vean que esto lo podemos implementar en Excel. ¿Cómo lo podemos implementar? Con las funciones que ya tenemos. En este caso, ¿sí? Vamos a ir al libro de Excel, y vamos a abrir un Excel y vamos a a trabajar sobre él, pero vamos a requerir una función. Esta función vamos a tomar esta, ¿sí? Está acá, y vamos a determinarle el valor que nos puede dar. En este caso, vean que primero que nada hay que determinar dónde hay un cambio de signo en FA y FB, determinar A y B para poder hacer este método. Es decir, primero hay que definir A, B, ¿sí? Por ejemplo, las iteraciones o las bisecciones que vamos haciendo, iteración, el valor de A, el valor de B, ¿sí? También F de A, F de B, F de XR, el error aproximado, y creo que eso sería todo, ¿no? Determinar en la primera iteración, determinar cuál es el valor de A,
cuál es el valor de B, cuál es el valor de FA. Vamos a darle un poquito de zoom y vean que f de A, f de XR y el error aproximado. Entonces, pero antes de eso, pues también tenemos que determinar el valor de XR, ¿no? B y XR. Entonces, hay que determinar todo esto en la primera iteración. ¿Y cómo lo haríamos? ¿Sí? Pues como se ve ahí, dándole un valor a la función, dándole un valor a X y ver dónde hay cambio de signo. ¿Sí? En este caso vean que de manera manual X y Y igual a f de X, ¿sí? Y ya lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué valores? Pues vamos a darle diversos valores desde menos 5 hasta, digamos, hasta 5, ¿no? O hasta 9 o algo así. Entonces vamos a hacer estos valores y pues vamos a meter, ¿no?, los valores de la pues las operaciones que nos piden, es decir, aquí x menos lo que vale la x, ¿sí? E a la menos x, esto es lo que significa E a la menos x en Excel, menos la x, ahí está, y este es el valor que nos está dando. Y bueno, solamente reproducimos y vean que todo acá nos da positivo, 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 positivo y negativo. Vean que aquí hay un cambio de signo. Si llegáramos a graficar esto, ¿sí? Vean, insertar gráfico, lo hacemos de esta forma. Vean que aquí está el eje X y vean que hay un cruce, ¿sí? Aquí está la gráfica y aquí hay un cruce por el eje X y por lo tanto hay una raíz de esta función acá. ¿Ya? Entonces entre 0 y 1 hay un cambio de signo y entonces ahí podemos decir o podemos determinar el valor de A y B, ¿no? Entonces vamos a dejar esto por acá abajito, ¿sí? Y vamos a determinar A y B. Vean que lo que A y B son valores de X. Entonces vean que aquí ya tenemos los valores de X. A nos da 1 y B nos da menos 0.6. Entonces sería 0, nos daría B que nos daría 1, ¿sí? B sería 1, XR, pues recuerden, XR es igual a la suma de A más B entre 2. ¿Sí? Y en este caso vean que pues sería igual a A más B, obviamente esto entre paréntesis para no equivocarnos en el momento de que dividamos y no vayamos a dividir nada más la B entre 2. ¿Vean? Tenemos 0.5, ¿sí? Y obviamente f de A, es decir, A, el valor de A analizado en la función, es decir, es igual a x a la menos A, ¿vale? Menos A. Esto, ¿no? Si hacemos esto acá así, y vean aquí como A, es decir, 0 analizado en la función, nos da 1, 1 analizado en la función nos da menos 0.73, como están estos dos valores de acá. Y vean, ya estamos bien. Y ya luego solamente nos faltaría XR. En este caso vean aquí, y es X H menos H7 menos H7. Eso significa E a la menos X o E a la menos XR menos XR. ¿Vale? Entonces ya lo tenemos. Aquí no tenemos ningún valor. ¿Por qué? Porque no existe una XR anterior.
es la primera XR y por lo tanto no existe el error aproximado. El error aproximado se calcula con las XRs calculadas. Y entonces en el segundo renglón o la segunda bisección o segunda iteración vamos a aplicar la lógica. En este caso vamos a decir f de XR, ¿sí?, ¿es positivo o es negativo? Vean, entonces f de XR es positivo, por lo tanto está del lado de la A, y entonces sería 0.5 está del lado de la A, el 1 se mantiene, ¿sí? Y entonces volvemos a hacer la operación y vean, nos da 0.75, es verdad, ¿no? La mitad entre 0.5 y 1 sería 0.75, y aquí pues sigue siendo f de A, en este caso sería 0.5, f de 0.5 pues sería 0.10, ¿no? Y aquí f de B se mantiene como 1, entonces es el mismo valor, y aquí f de XR cambia, vean que es de signo negativo, y aquí el error aproximado sería x actual menos x anterior, y es un error absoluto de 0.2, un error aproximado absoluto de 0.2. Entonces vean que vamos a ir calculando y fxr sea como negativo, por lo tanto pasa a ser b. Entonces el valor que nos dio en el renglón anterior 0.75 pasa a ser de 0.75, porque cuando lo analizamos nos da negativo, y aquí sería que repitamos 0.5, ¿no?, en la tercera iteración, la tercera división o el tercer renglón, ¿no? Y entonces volvemos a bisectar y es el tiempo de la, y así repetimos todo esto, ¿ya? En este caso es negativo, y así sucesivamente vamos a ir calculando. Si te das cuenta, fxr cada vez se aproxima más a 0, pero vean que en la cuarta iteración como vamos a bajar todavía este número aún más, y entonces vean, es negativo, por lo tanto el valor de XR como es negativo pasa a ser B, y entonces 0.625 y 0.5 aquí bajamos este, bajamos todos estos, ¿vean? Y aquí vean, cada vez es más 0 y cada vez el error aproximado absoluto es más 0, y entonces así nos vamos a ir acercando con estos nuevos valores que tenemos, nos vamos a ir acercando a la raíz. Y entonces, ¿cómo podemos hacer esto más fácil? Corremos, vean, aquí 0.5625 sería la XR en la cuarta iteración, y esto lo podemos aplicar con una fórmula que nos ofrece Excel. En este caso, vean que podemos implementar esto con la función sí. Recuerden, la función sí nos dice, si ocurre esto, pues obtenemos esto, ¿no? Y si no, obtenemos la otra. Sería la comparación. Pero en este caso vamos a insertar una nueva columna antes del error aproximado. Lo vamos a insertar y vamos a insertar en este caso f de A por f de B, perdón, por f de XR. Y recuerden que teníamos acá, que sería igual a f de A por f de XR. Vean, aquí se dice si es positivo o mayor que 0, la f de XR pasa a ser A, ¿no? Y entonces, ya aquí, f de XR
vas a hacer A. Si es lo contrario, vas a hacer B. Entonces, vean, aquí podemos hacer si, bueno, vamos a ponerle un igual, si, y vean, te dice comprueba si cumple una condición y devuelve un valor que evalúa, y se evalúa como verdadero, y otro valor se evalúa como falso. Entonces, si analizamos esta modificación, si analizamos esta modificación y vemos que es mayor que 0, entonces esto vale 0. Y toma, si no, esto sigue valiendo A. No. Ya, 0.5. Y aquí le ponemos igual si, entonces la condición sería que este sea menor que 0. Si es menor que 0, tomar el valor de xr, no, toma, tomar el valor de xr y toma, si no se cumple esto, pues tomar el valor de vean, y ya lo tenemos, ya tenemos la condición. Entonces todo lo demás se mantiene igual. Lo bajamos acá y vean, y esto lo podemos correr hacia abajo por este renglón. Como nos empieza a dar los valores y cada vez se va aproximando más a XR, cada vez se vuelve más como va dando esta XR, luego va ofreciendo cómo va distribuyendo, y entonces así es como se implementa en Excel. ¿Sí? Es como se implementa el método de la para esta. Y eso sería todo, chicos, cómo implementar el método de la bisección en Excel. Hasta luego.